Mi nombre es Raúl Méndez. Esto que voy a contar no lo he dicho nunca, al menos no completo, y no sé si debo hacerlo, pero hay noches en las que siento que, si no lo saco, me va a volver loco. Esto pasó hace unos años, pero todavía lo recuerdo con una claridad que me enferma. Yo estaba en un punto realmente jodido de mi vida. En México, las cosas iban de mal en peor. Tenía demasiadas deudas, debía hasta el aire que respiraba, y cada llamada al celular era otro recordatorio de que todo se estaba viniendo abajo. Mi expareja me había dejado hacía poco, y no la culpo. Yo mismo ya no era alguien con quien se pudiera vivir. Apenas comía, apenas dormía, y cada vez que me miraba al espejo, lo único que veía era un tipo derrotado. Y tenía miedo, no ese miedo que te da una película o un sobresalto. Era un miedo más profundo, más sucio, miedo de seguir ahí, miedo de despertarme cada día en ese mismo cuarto, con la misma sensación de ahogo en el pecho, esperando a que algo, lo que fuera, me salvara de mí mismo. Me sentía atrapado, como si el mundo entero se hubiera vuelto una jaula demasiado estrecha. Fue entonces cuando vi ese anuncio. Estaba navegando por internet en uno de esos cafés donde solo compras una taza para poder quedarte horas usando el wifi. No sé si fue la desesperación o algo más lo que me llevó a hacer clic, pero ahí estaba. Se buscan camilleros para hospital en Europa del Este, alojamiento incluido, buen salario, oportunidad de comenzar de nuevo. No decía mucho más, era todo muy vago, muy escueto, pero para mí eso sonó como un billete de salida. No me detuve a pensar si era real, si era seguro, solo pensé, lo que sea es mejor que esto. Me aferré a esa oferta como si fuera una tabla en medio de un naufragio. Decían que el hospital era antiguo, que lo estaban reabriendo como parte de un programa de terapias experimentales. Ni idea de qué significaba eso, pero sonaba a medicina y ciencia, así que asumí que era algo legal, al menos. Lo que más me atrajo fue que ofrecían hospedaje dentro del mismo hospital. No tendría que preocuparme por pagar renta, ni por buscar dónde vivir, solo trabajar, comer y dormir. En ese momento, eso era más de lo que tenía. El hospital estaba en un rincón olvidado de Rumanía, cerca de la frontera con Ucrania. Se llamaba Spitalul Carpatica. Aunque ni siquiera me suena que ese nombre exista en Google, porque yo ya lo busqué muchas veces después y nunca me sale nada. El edificio estaba en medio del bosque, a kilómetros de cualquier pueblo. Cuando llegué, ya me dio mala espina. Era de piedra oscura, con techos rojos, como un castillo viejo mal mantenido, pero aún así funcionaba. Adentro había electricidad, camas, gente trabajando, no muchos, pero los suficientes. Éramos 5 camilleros y todos éramos de fuera. Había un colombiano, Mateo, que llevaba un par de meses ahí. Él fue el primero en decirme algo raro. Si algún día te piden ir al nivel -2, no vayas. Te lo digo en serio, finge que estás enfermo o algo. Yo pensé que era broma, un piso -2. El ascensor solo tenía botones del 0 al 3, nada más. Pero bueno, me quedé con eso en la cabeza. Unos días después, conocí al doctor Ricardo Suárez. Era un tipo español, serio, que parecía más un robot que una persona. Siempre estaba impecable, sin una sola mancha en su bata. No hablaba mucho, pero tenía una mirada que, no sé, algo en él me incomodaba. Una noche me lo topé en el pasillo. Me dijo que lo acompañara, que había que trasladar un paciente especial. Entramos al ascensor, metí una llave en una rendija que yo jamás había visto antes, y de pronto apareció el botón -2. Se encendió y el ascensor empezó a bajar. Yo ya estaba cagado de miedo. El aire se puso denso, el ascensor crujía como si bajáramos a una mina, y cuando se abrieron las puertas, no sé ni cómo explicarlo. Era un pasillo largo, de esos que se sienten como si los hubieran cavado con rabia. Las paredes estaban manchadas de algo oscuro, entre óxido y humedad. El aire olía a descomposición, pero no solo a carne. Había también un tufo a metal viejo, sangre seca y algo químico que no supe identificar. Las luces eran rojas, muy bajas, como si no quisieran que uno viera demasiado. Las puertas a los lados eran de acero grueso, con doble cerradura y una mirilla pequeña cubierta por una rejilla. Todo estaba encerrado, hermético, pero se oían cosas.
como si alguien respirara fuerte detrás de uno, como si contuviera la respiración a propósito y justo al pasar uno, exhalara lento para que lo escuches. Me acerqué a una mirilla, no debía hacerlo, lo sabía, pero miré, y lo que vi era una persona, sí, pero no como las que conoces. Tenía la boca cosida con alambre delgado, los labios rotos y sangrando, y los ojos estaban tan abiertos, tan fijos, que parecía que no pestañeaba nunca, pero respiraba, muy despacio. Sus costillas se alzaban como si no quisiera que nadie notara que seguía vivo, o viva, no sé si era hombre o mujer. El doctor, que iba conmigo, se detuvo y me habló sin mirarme siquiera. No los mires, no los alimentes con atención, se vuelven más activos cuando alguien los recuerda. Lo dijo como si no fuera la primera vez que pasaba, como si ya supieran qué hacía la atención en esas personas. Seguimos caminando por ese infierno hasta una habitación al fondo. Adentro había una camilla vieja, con correas de cuero, como de manicomio de película, y un montón de instrumental médico que no reconocí. Algunas cosas parecían taladros, otras como si fueran para abrir huesos, separar piel. Estaban sucios, con residuos secos, como costras. El olor era horrible, algo rancio, como grasa humana. En la camilla que llevábamos había un paciente, sedado. Tenía la cara cubierta con una máscara de cuero y metal, y un bozal, como los que les ponen a los perros peligrosos. Estaba amarrado de pies y manos, pero se movía, apenas, pero sí se movía. No pregunté nada hasta que dejamos la habitación. Sentía que si hablaba, vomitaba. Cuando por fin pude, le dije al doctor, ¿qué hacen aquí abajo? ¿Qué es esto? Y él me respondió algo que todavía me hace sentir náuseas. Esto es medicina avanzada. A veces para curar hay que destruir primero. No dormí esa noche. Mateo, el colombiano, no estaba en su cuarto a la mañana siguiente. Pregunté por él y todos actuaron como si no hubiera existido. Su ropa seguía ahí, su maleta también, como si se hubiera desvanecido. No supe más de él. Ese mismo día me cambiaron de turno nocturno, en el nivel -2. No tenía opción, nadie decía nada, pero todos sabían que si te negabas, no durabas mucho. Así que empecé a bajar solo. Me tocaba llevar la comida, revisar las cerraduras, limpiar. A veces había vómito en los pasillos, o fluidos que no me quiero ni imaginar qué eran. Escuchaba cosas, no susurros místicos ni risas demoníacas. Escuchaba gente llorando bajito, personas que golpeaban suavemente las puertas, no para escapar, sino como si solo quisieran que alguien supiera que aún estaban ahí. Una noche, alguien me habló desde adentro. ¿Te pagan bien por hacer esto? ¿Te alcanza para dormir? Me quedé helado, no respondí. Una vez vi una puerta mal cerrada. Me acerqué para asegurarla bien y cuando la empujé, una mano delgada, huesuda, salió disparada hacia mí. No me tocó, pero estuvo cerca. Tenía uñas largas, negras, como si no se las cortaran desde hace años. Cerré de golpe y salí corriendo al ascensor. Pasé varios días bajando, sin hablar, sin pensar, solo existía, hasta que una noche hubo una tormenta fuerte. El generador falló, el hospital entero quedó en tinieblas, los sistemas bajaron y las puertas de seguridad perdieron presión. Escuché gritos, reales, de los de arriba, médicos. Uno de los internos escapó, tal vez más de uno. Yo no esperé. Corrí por las escaleras, crucé un pasillo lleno de agua, me abrí la mano con los vidrios de una ventana rota, salté sin pensar, corrí por el bosque por horas. Me raspé, sangré, me perdí. Cuando vi una luz, una casa con antena, me tiré en la entrada. Me desmayé. Me desperté en una cama con una señora rumana dándome sopa. No hablaba español, pero me acariciaba el brazo, como si supiera que necesitaba sentir algo humano otra vez. Desde entonces desaparecí, cambié de país, quemé mi pasaporte, tramité otro con ayuda de un tipo que conocía en Lisboa, cambié de nombre, vivo con lo mínimo, no me acerco a hospitales, no subo ascensores. Hace poco estuve buscando ese hospital en internet, Spitalul Carpatica. No hay nada, ni una foto, ni un registro, como si nunca hubiera existido. Y anoche, en mi edificio sonó el timbre del ascensor. No esperaba a nadie. Vivo solo y la mayoría de gente aquí también lo hace. Miré la pantalla,
por un segundo, un parpadeo mínimo, apareció el símbolo de un piso que no existe. No fue un -2, fue algo peor. Fue el nombre de Mateo. Y eso sí que no tiene sentido, pero tampoco me importa, porque esta vez no lo vi en la pantalla del ascensor. Lo vi reflejado en el espejo del pasillo, parado detrás de mí, solo que no era él. Era alguien con su cara cosida, y no dijo nada, solo respiró. Mi nombre es Clara Medina, tengo 42 años y durante más de una década me dediqué a la enfermería con todo lo que eso implica. Jornadas extenuantes, situaciones al límite, muertes inevitables y una paciencia que muchas veces tiene que sostenerse con alambres invisibles. Pero lo que me quebró no fue el estrés, ni el cansancio, ni siquiera ver morir a esos pacientes. Lo que me sacó para siempre del oficio fue algo que nunca pude explicar, algo que ni la medicina ni la lógica pueden procesar. Esto ocurrió en el Hospital Juárez de México, uno de los hospitales más antiguos y con más historia de todo el país. Un lugar que ha visto guerras, epidemias, terremotos y que si pudiera hablar, creo que se limitaría a gritar. No estoy siendo poética, hay un aire extraño ahí, un peso, como si los pasillos recordaran a los que murieron en ellos. En 2019, me asignaron al área de cuidados paliativos en el ala oriente del edificio antiguo. Esa sección está a medio remodelar desde el sismo del 2017. Algunas habitaciones están clausuradas, otras apenas funcionales. De día, parece una zona olvidada. De noche, es otro mundo. Mi primer turno nocturno fue un martes. Mi compañera habitual, Carla, pidió el día libre por ansiedad. Ese lugar me hace sentir observada, me dijo por mensaje. Yo me reí, pensé que era una exageración. No lo era. Esa noche, como muchas otras, el hospital estaba en silencio absoluto después de las 10. Solo el pitido intermitente de los monitores, el goteo constante de las bolsas de suero y el zumbido tenue de las luces fluorescentes llenaban el aire. Tenía 5 pacientes terminales. 3 dormían profundamente, 2 estaban sedados. Todo tranquilo, hasta las 2:26 de la madrugada. Lo recuerdo exacto porque justo estaba notando los signos vitales cuando escuché un llanto muy suave, proveniente del fondo del pasillo. Un llanto infantil, corto, triste. No era un grito ni una rabieta. Era como si alguien llorara bajito, de espaldas a mí. Pensé, ¿se metió algún niño hasta ahora? Entonces fui a revisar. Tomé mi linterna y caminé hacia el área clausurada. Las luces de ese sector no funcionan bien. Muchas parpadean y otras simplemente están muertas. La pintura de las paredes está descascarada. El piso está cubierto de manchas antiguas y hay carteles viejos con letras casi borradas que dicen área restringida. Me acerqué a una de las puertas cerradas con cinta amarilla. El llanto parecía venir de ahí. Toqué, pero nadie contestó. Abrí con cuidado. Adentro no había nadie, solo una camilla oxidada, un cubrebocas infantil en el suelo y una vieja muñeca rota sin ojos. Fue entonces cuando escuché el clic de una puerta abriéndose detrás de mí. Volví rápidamente hacia el pasillo y vi que la puerta del cuarto 408 estaba entreabierta. Esa habitación la había dejado cerrada y dentro estaba Sara, una paciente en estado vegetativo desde hacía semanas. No hablaba ni reaccionaba. Cuando entré, la encontré como siempre, acostada, pero había algo fuera de lugar. Una silla de ruedas vacía estaba ahora junto a su cama, cuando normalmente la teníamos en la esquina, como si alguien la hubiese usado para sentarse a su lado. Y entonces ocurrió lo imposible. Sara abrió los ojos, muy despacio, como si cada párpado pesara toneladas. Sus pupilas estaban dilatadas y no enfocaban mi rostro, ni la luz tenue de la lámpara en la esquina. No, su mirada se dirigía directamente hacia el rincón más oscuro de la habitación, un punto exacto, donde la lámpara no alcanzaba a iluminar del todo, como si la sombra ahí fuera más densa que en cualquier otro sitio. Me quedé paralizada. A Sara no se le habían abierto los ojos en semanas. Los médicos decían que su cerebro ya no registraba casi ninguna actividad, que lo poco que quedaba era vegetativo, reflejos básicos,
pero en ese momento había algo más. Un temblor casi imperceptible agitó sus labios secos y agrietados, y entonces, sin siquiera girar la cabeza, pronunció una frase que no debió ser posible. La niña ya entró. Su voz era rasposa, baja, como la de alguien que acababa de despertar tras años en coma. No mostraba miedo, ni emoción, ni duda, solo una afirmación escalofriante certera. Me tomó varios segundos reaccionar. Quise hablarle, hacerle preguntas, pero antes de que pudiera articular una palabra, Sara volvió a cerrar los ojos, como si nada hubiera pasado. Su rostro volvió al mismo estado inerte de siempre. Era como si todo hubiese sido un acto reflejo, pero yo sabía que no lo era. Miré hacia el rincón que tanto le había llamado la atención. No había nada, pero el aire estaba frío, como si la temperatura hubiese descendido de golpe solo en esa habitación. Me acerqué un paso y sentí que algo me observaba desde ahí, desde donde no podía ver. Sentí una presión detrás de los ojos, un escalofrío que recorrió mi espina desde la nuca hasta la cadera. Me alejé de inmediato. Corrí a la estación de enfermería, quería respuestas, quería pruebas. Encendí el sistema de cámaras. Lo primero que vi fue una pantalla en negro con estática, como si algo hubiese interferido la señal. Cambié a otra, lo mismo. Pero al pasar a la cámara del pasillo frente al cuarto 408, apareció una imagen congelada en el tiempo. Ahí estaba, una figura pequeña, inmóvil, justo en el centro del encuadre. Una niña, de espaldas, sus brazos caían a los lados como si no tuviera fuerza. El cabello largo, pegado al cráneo, desordenado, cubriéndole gran parte de la espalda. La bata blanca, demasiado grande para su cuerpo, le arrastraba por el suelo como una sábana mojada. No se movía, no giraba, pero estaba viva. Lo sentía. La imagen parpadeó, la estática volvió, luego la pantalla se puso completamente en negro. Me obligué a actuar, a pesar del miedo, a pesar de que mi cuerpo me pedía salir corriendo del hospital sin mirar atrás. Tomé valor y me dirigí al pasillo. Cuando llegué, el lugar estaba vacío. El silencio era tan espeso que podía escuchar mis propios latidos golpeándome los oídos. Avancé despacio, mirando a ambos lados, y entonces lo vi. En el suelo, justo al frente del cuarto 408, había huellas húmedas, del tamaño de un niño pequeño. Huellas descalzas, claras, recién marcadas. Me arrodillé para verlas mejor. Pisé una sin querer y sentí algo que no tiene lógica. El suelo estaba helado, como si alguien hubiera dejado hielo derritiéndose en ese punto exacto. Las huellas continuaban unos metros y luego desaparecían abruptamente, como si la niña se hubiese desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado ahí, o aún siguiera ahí, pero era invisible. Volví al centro de monitoreo, más nerviosa que antes. Fue entonces que noté algo que me hizo contener la respiración. La habitación 412 marcaba un movimiento. Esa sala llevaba más de un año cerrada. La sellaron después del caso del paciente psiquiátrico que se quitó la vida. Él afirmaba que una niña lo visitaba cada noche. Decía que lo llamaba desde el techo, que le hablaba mientras él dormía. Los médicos archivaron todo como producto de su trastorno. Incluso los guardias se burlaban del tema, pero en ese momento ya no me parecía tan descabellado. Fui hasta la puerta. La cerradura estaba rota, colgando como si alguien la hubiese forzado desde dentro. Empujé con cuidado. Al entrar, el cambio de temperatura fue inmediato. El aire era denso, húmedo, casi irrespirable. El olor era penetrante, mezcla de medicamento vencido, paredes húmedas y algo más, algo parecido a tierra vieja y flores podridas. La cama estaba revuelta. Aunque nadie dormía ahí desde hacía meses, las sábanas parecían haber sido movidas recientemente, pero lo más perturbador no estaba en la cama, estaba en la pared. Un dibujo infantil, mal hecho, torpe, como si lo hubiera hecho una niña de 6 o 7 años. Estaba pegado con cinta amarilla ya desintegrada. El papel estaba arrugado, sucio, pero lo que mostraba me erizó la piel. Una niña con el cabello largo, una bata larga arrastrando, y donde deberían estar sus ojos solo había 2 manchas rojas, como si los hubiese tachado a la fuerza. A su lado, una figura más alta, una mujer, una enfermera.
con el gorro blanco y el uniforme, colgada del cuello con la lengua afuera. No podía ser coincidencia, era mi uniforme, era mi rostro. Sentí náuseas, el corazón me retumbaba en las sienes, salí tambaleándome de la habitación, sintiéndome observada de todos los rincones. Corrí por el pasillo como si algo invisible me persiguiera. Bajé a la planta baja, golpeé el cristal de la caseta del guardia. Nada, él dormía, como si todo el hospital estuviera atrapado en una burbuja de tiempo. Y al girarme hacia la puerta de salida, la vi, reflejada en el cristal. Una niña, de pie, silenciosa, justo detrás de mí. No tenía rostro, solo una mancha gris donde debían estar los ojos y la boca. No se movía, pero su presencia era abrumadora. Volteé con brusquedad y no había nadie, solo el frío, el silencio, y en el suelo un objeto que no había estado ahí antes. Una pulsera hospitalera infantil, rota, sucia, con la tinta deslavada. Solo se alcanzaba a leer un fragmento borroso: paciente E. No dormí esa noche, no comí al día siguiente, no hablé con nadie, pero volví. Tenía que entender. Me metí al archivo físico de pacientes. Le pedí a un viejo camillero que me dejara revisar registros del pabellón pediátrico, el que se derrumbó en el terremoto de 1985. Y ahí estaba: expediente 017, edad 6 años, sexo femenino, nombre desconocido, causa de muerte traumatismo severo, nota médica: falleció durante evacuación, nadie la reclamó, enterrada en fosa común. Desde esa noche no volví al hospital, pero ella sigue apareciendo. La han visto en cámaras, en los pasillos clausurados, en los monitores, en los sueños de pacientes moribundos. Algunos dicen que fue olvidada y que aún espera que alguien la dé de alta. Otros aseguran que ya no es una niña, sino algo más, algo que habita en los rincones del dolor, entre los muros de la desesperación, un recuerdo encarnado, un eco que camina descalzo. Yo solo sé que cada vez que cierro los ojos la veo de nuevo, parada a los pies de mi cama. Hace algunos meses acepté un trabajo como guardia de seguridad en una universidad privada, de esas enormes y siempre bien iluminadas, con edificios modernos, laboratorios de alta tecnología y un simulador de hospital para que los estudiantes de medicina practicaran. Había escuchado rumores sobre lo que ocurría ahí en la noche, pero era escéptico. Después de todo, ¿quién iba a creer que unos simples muñecos podrían hacer algo más que estar ahí, inertes? Sin embargo, pronto comprendí que esos muñecos no eran como cualquier otro. Eran extremadamente realistas, simulaban respirar, su piel era fría pero blanda y su pecho subía y bajaba con cada respiración mecánica. Algunos incluso podían hablar, decir si se sentían mal o si necesitaban atención urgente. A veces se les oía murmurando: "Me siento mejor" o "necesito ayuda", un detalle que me aseguraron era simplemente parte de su programación avanzada. Apenas llevaba un par de semanas en el puesto, cuando noté algo inquietante. Había uno en particular, un muñeco que los estudiantes llamaban Andrés. Andrés no era muy distinto a los demás. Tenía un semblante pálido, ojos vidriosos y una expresión vacía en su rostro, pero había algo en él que me hacía sentir escalofríos. Era el único que, en ciertas noches, comenzaba a activarse por sí solo, sin que nadie estuviera cerca para manipularlo. Al principio pensé que era solo un fallo de software, un desperfecto sin importancia, pero una noche, mientras caminaba por el pasillo del simulador, escuché algo. Era la voz mecánica de Andrés susurrando: "Me siento mal". Miré mi reloj, eran casi las 3 de la madrugada. Se suponía que estaba solo en el edificio. Despertó mi curiosidad, así que decidí entrar en el cuarto de simulación. Me acerqué al muñeco y, con el temor agazapado en mi estómago, me incliné para revisarlo. De repente, el muñeco soltó un susurro tan bajo que tuve que inclinarme más para escuchar: "Vas a morir". Me congelé. Aquello no formaba parte del vocabulario programado en los muñecos. Cuando le informé a mis superiores, se limitaron a decir que quizá había sido un error de interpretación, pero yo sabía bien lo que había escuchado, y no era lo único. En noches posteriores, Andrés comenzó a decir frases aún más perturbadoras: "Quiero sangre",
Los técnicos decían que no había manera de que el muñeco pudiera pronunciar tales palabras. Aún así empecé a notar que el muñeco parecía estar más activo, siempre murmurando cosas incomprensibles cuando yo pasaba por ahí en la madrugada. Una noche en particular, mientras hacía mi ronda habitual, me pareció escuchar pasos detrás de mí en el pasillo del simulador. Me giré y llamé: ¿quién anda ahí? Solo había silencio y el eco de mi voz en la penumbra. Pero cuando entré al cuarto de simulación, vi algo que me dejó sin aliento. Andrés, el muñeco que siempre estaba recostado en una cama, estaba ahora de pie, mirándome con sus ojos de vidrio muertos, sus labios apenas entreabiertos. «Vas a morir», gruñó con una voz que resonaba como un eco oscuro en la sala vacía. El terror me paralizó. Intenté apartarme, pero mis piernas parecían no responder. De repente, Andrés dio un paso hacia mí, tambaleante pero decidido. Fue cuando giré y corrí como nunca antes. Podía escuchar el golpeteo seco de sus pies mecánicos dentro de mí, cada paso acelerando mientras gritaba con un tono distorsionado y monstruoso: «¡Quiero sangre!». Su voz parecía venir desde algún lugar profundo y oscuro, una mezcla de susurros y gritos que resonaban en mi cabeza. Corrí por el pasillo, tropezando y mirando por encima del hombro, esperando verlo justo detrás, pero de repente todo quedó en silencio. Con el corazón martillando en mi pecho, volví al cuarto de simulación. Andrés estaba ahí, inmóvil, en su cama, sus brazos y piernas extendidos en la misma posición en la que se suponía que debía estar. Me acerqué temblando y lo examiné. Su rostro inexpresivo me devolvía la mirada, pero sus ojos parecían vacíos de una forma que no había notado antes, como si se hubieran oscurecido. Decidí renunciar esa misma semana. Cuando entregué mi informe, los encargados me miraron con una expresión sombría. Finalmente, uno de ellos me confesó que mi puesto se había abierto porque el guardia anterior había sido encontrado muerto. Había sido hallado junto a Andrés, con un bisturí clavado en el cuello, y el bisturí increíblemente estaba en la mano del muñeco. La policía nunca pudo explicar cómo había ocurrido aquello. Nadie había entrado en el edificio y las cámaras de seguridad no registraron ningún movimiento en el cuarto de simulación esa noche. El caso quedó sin resolver y la universidad mantuvo todo en secreto. Desde entonces, en mis pesadillas aún veo a Andrés. Puedo escuchar su voz grotesca, sus pasos mecánicos siguiéndome en la oscuridad, y su última frase persigue mi mente como si hubiera quedado grabada para siempre: «Vas a morir». Si te gustó esta historia, puedes visitar mi blog que te dejo en la descripción, donde podrás leer otras historias que he escrito y suscribirte a mi canal para que veas mis otros videos. Buenas noches.